Es un gusto poder estar aquí nuevamente. La semana pasada los he extrañado, pero gracias al Señor tuvimos un buen tiempo en Azpeitia, en la iglesia evangélica de Azpeitia, y pudimos tener un buen momento de poder compartir la palabra, de poder conocer nuevos hermanos y ver cómo la iglesia del Señor crece aquí en Guipúzcoa. Y hoy estamos contentos también por volver aquí a casa y estar entre vosotros, poder compartir la palabra nuevamente y seguir con la serie de la iglesia saludable. Y hoy tenemos un tema que es muy importante acerca de la oración. Y por ello vamos a orar al Señor, a pedir su bendición. Ya leímos el texto, son 3 palabras lo que desde donde vamos a predicar. Y de verdad que es un texto muy bueno. Gracias. Es un texto que me ha llamado mucho la atención. Vamos a ir por muchos otros textos también, pero este va a ser el punto de partida, el imperativo para todos nosotros de orar continuamente. Si lo vamos a resumir ahora en 2 palabras, orar sin cesar. Así que acompáñenme en oración para pedir la bendición del Señor. Señor amado, Padre bendito, Señor de la gloria, tú eres Rey, tú eres soberano, tú reinas, Señor, en todo. Gracias a ti nosotros estamos aquí, porque si no fuese por Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que vino y se humanó, nació por medio de una virgen como un bebé, para vivir una vida santa, perfecta, sin mancha, sin pecado, justa, tan justa que hasta los justos de este mundo lo odiaron. Oh Padre, te agradecemos por tu infinita misericordia que nos das. Tanta misericordia que reposa en Jesucristo, porque en Él tú nos ves a nosotros. Es por eso que has aplacado tu ira, Señor. Porque en nuestras fuerzas, en nuestra vida, somos malos. Mas en Cristo somos justos. Gracias por tu misericordia, Padre, de darme hoy en poder predicar tu palabra una vez más. Y te ruego en el nombre de tu Hijo que te glorifiques, que a pesar de las carencias de este hombre, tú, Señor, puedas proclamar tu verdad con claridad a cada uno de los corazones que estamos aquí. Y Señor, podamos salir animados y si es tu voluntad, salvados. Si es que hoy aquí hay alguna persona que no te tiene como único Salvador. Bendice tu palabra en esta mañana. En Cristo y para tu gloria oramos. Amén. Muy bien. Para la iglesia Videa, ¿cómo prefieren ser conocidos? ¿Como una iglesia de la palabra o como una iglesia de oración? What do you prefer? ¿Qué prefieren? Creo que todos podemos darnos cuenta que esta pregunta es como decirte, ¿qué prefieres? ¿Cortarte las 2 manos o cortarte los 2 pies? ¿No? Es que no tiene sentido. No se trata de ser una iglesia de la palabra o una iglesia de oración. Mis hermanos, la iglesia debe ser una iglesia de la palabra y una iglesia de oración para ser saludable. No puede ser una más que la otra. Ahora, esto es una lucha, ¿sí? A veces somos más uno y menos otro, ¿verdad? Y si tú has ido a otras iglesias alguna vez, podrás notar que algunas iglesias enfatizan más la oración, otras enfatizan más la palabra, pero el punto es que la Biblia nos habla de que una iglesia es una iglesia de la palabra y una iglesia de la oración. No es uno más, uno menos. Pero ese es nuestro llamado como iglesia a mantenernos como iglesia de la palabra y de la oración. Por ello, el propósito de hoy es que disfrutemos de Dios en la oración. Ese es mi propósito de hoy y quiero demostrar que la oración es el encuentro entre Dios Padre y su Hijo
que está en el Hijo. Eso es lo que quiero yo demostrar. Es un juego de palabras, lo reconozco, pero espero que se entienda esta idea de lo que el Señor ha puesto esta semana en qué es la oración. La oración es esa comunión que tiene el Padre con su Hijo. Y este Hijo, que somos nosotros, está en Jesucristo, en el Hijo. Tenemos 3 puntos súper sencillos, lo que implica la oración. Tenemos también lo que implica la oración, la meta de la oración. Y quiero empezar lo que implica la oración, porque a veces no nos damos cuenta el valor que tiene la oración por algo muy importante. ¿Qué implica que podamos orar? A ver, la oración no es una simple conversación, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Ya lo definí hace un momento. La oración es una conversación sobrenatural entre el Padre Celestial con su Hijo, y este Hijo está en el Hijo. ¿Quién Hijo? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Gracias a Cristo, que es el Hijo de Dios, nosotros hemos podido ser hijos de Dios. Si Él no hubiese hecho la obra perfecta, nosotros no hubiésemos podido ser hijos de Dios. Nadie ha podido en la historia ser hijo de Dios sin ver a Cristo primero como su único Señor y Salvador, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Pero por la rutina nosotros nos olvidamos o no nos parece tan asombroso como muchas veces empezamos la oración. Padre nuestro. ¿Cuántos de ustedes han iniciado la oración así? Padre nuestro. Eso está en Mateo cuando Jesús enseña a orar y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? A veces nosotros no nos damos cuenta el valor que tiene esa frase. Porque ¿cómo es posible que nosotros le llamemos Padre al Dios del universo? ¿Cómo es posible que nosotros le llamemos Padre a aquel que con su sola voz dijo, hágase la luz y la luz se hizo? ¿Ustedes pueden hacer luz? No. ¿Pueden hacer el pétalo de una rosa? Tampoco, nadie de nosotros. Pero Jesús, Dios, hizo todo el mundo, todo el universo con su sola palabra. No necesitó nada. Nosotros a veces creamos cosas, pero a partir de cosas que existen. Mas Dios hizo todo de la nada. Pero ¿cómo podemos siquiera dirigirle una palabra al Dios 3 veces santo? La Biblia nos dice que Dios es 3 veces santo. Cuando la Biblia hace esas cosas, dice Dios es santo, 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 quiere enfatizar algo. Y cuando lo dice 3 veces, lo lleva a la última potencia, que es que Dios es santísimo. La última, lo más alto, no hay mayor a eso. Dios es santísimo. Entonces, ¿cómo puede ser esto real? Que nosotros vayamos a Dios en oración, ya que la oración es una conversación con el Padre, ¿verdad? En Cristo. ¿Cómo podemos ir a Dios si Dios es santo y nosotros no? Nosotros no somos santos. Pecamos. Hemos pecado desde que hemos nacido. Cuando fuimos salvos, aún seguimos pecando. ¿Cómo podemos tener esa relación con Dios siendo Él santísimo y nosotros no? Quizás eso es bueno, es que es así, eso es lo que dice la Biblia. Pero claro, eso es lo que nosotros creemos. Pero ¿cómo sucede eso? ¿O cómo es posible? Porque si tú, pensemos en el sol. El sol es bueno, ¿verdad? Sin sol no tuviéramos vida, de hecho. Pero si tú te acercas más al sol, ¿qué pasa? Quizás tienes un poco ya de experiencia en eso porque esta semana nos hemos tenido un calor que para todos ha sido infernal, ¿verdad? Y hemos estado en 33 grados, 34, 35 grados y hemos estado pero en la playa todo el día. Y tú estás aquí y el sol simplemente ha refulgido un poco más. Pero si tú te vas acercando al sol, que es bueno, porque sin el sol no hay vida, si tú te vas acercando más al sol, ¿qué va a pasar? No te vas a sentir como esta semana en Donosti. Vas a morir. Vamos a ser fulminados por el abrasador sol. Pues de la misma manera, la santidad de Dios elimina todo pecado a su alrededor. Por eso Dios no puede estar en comunión con el pecado. Es imposible.
Celine te ha dicho que Dios puede estar con el pecado. Es imposible. La Biblia dice que Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. Santo significa apartado de. ¿Y apartado de qué? Del pecado. Pero no solamente es apartado del pecado, es apartadísimo del pecado porque Dios es 3 veces santo. Entonces, ¿cómo es posible que puedo estar con Él en oración? En su presencia, ya que el Salmo 16:11, como leímos en el inicio, que en su presencia hay plenitud de gozo. Y en la oración estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo es posible entonces estar delante de Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:23, poned, cuando habla acerca de vivir una vida cristiana, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso la oración es una conversación con Dios que tiene su Hijo, que está en el Hijo. Nosotros estamos escondidos en Jesús. Es por eso que nosotros podemos ir a Dios. Él ya no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo en nosotros. A veces decimos que Dios nos ama tal como somos. No, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios no aprueba nuestro pecado. Pero en su santidad, Él es santo, pero al mismo tiempo es justo, pero también al mismo tiempo es amor, es misericordioso. Y si no nos ha fulminado hasta ahora, como debería hacerlo, es porque su amor, su bondad, su misericordia está ahí al mismo tiempo. Y si quieres ver ese amor, misericordia, santidad, que es un poco abstracto para nosotros, ve a la cruz hace 2000 años y ahí está la misericordia, la justicia, la bondad, la santidad de Dios en Jesucristo. ¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos orar a Dios, a un Dios 3 veces santo? Pues porque Jesús murió por nosotros y ahora todo aquel que cree en Él está en Él. En el antiguo pacto existía el tabernáculo, ¿verdad? Y el templo. Ese estaba compuesto por 3 partes. El lugar, el patio, que estaban todas las personas que venían a dar sus ofrendas, el lugar santo donde ministraban los sacerdotes y los levitas, y el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar, no es que entraba todos los días. Una vez al año entraba, y para entrar primero tenía que bañarse y hacer todo un ritual ceremonial para presentar sacrificio por el pueblo. Una vez que entraba, y era todo un largo tiempo que pasaba eso, lo hacía y luego salía. Y también tenía que hacer expiación por sus pecados de él mismo. Y nuevamente el ritual ceremonial y todo, y entrar y dar ofrenda por él mismo. De hecho, el sumo sacerdote iba con una campanita para saber si el hombre seguía con vida, porque si él no hacía como tenía que hacer, moría. Dios lo eliminaba. Entonces, ¿cómo sabía el pueblo que ese hombre estaba eliminado? Porque no sonaba la campanita. Y tenía una tira muy larga para que lo saquen, porque claro, si cualquier hombre entraba, iba también a ser eliminado. Entonces, si ya no sonaba, jalaban la cuerda y lo sacaban al hombre fallecido. Entonces, todo esas cosas que tenía que hacer, está en Éxodo, Levítico, cómo Dios mandó en que el sumo sacerdote tenía que hacer todo su ministerio. Pero Hebreos 9:10 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Todos los sumos sacerdotes hacían eso cada año, pero ninguno de esos sacrificios pudo satisfacer la santidad de Dios. Hoy ya no necesitamos, ¿verdad?, templos. De hecho, ya no tenemos templo. De hecho, el templo fue destruido en el año 70 por Tito, el emperador Tito.
E Israel hasta ahora llora en el muro de los lamentos. No ha sido más ese templo. Hoy, ¿por qué? ¿Por qué fue destruido? Porque hoy ya no necesitamos de sumos sacerdotes que puedan ir para dar sacrificio. Porque el gran sumo sacerdote, como dice mismo en la carta a los Hebreos, que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece por nosotros. Y que Él es el gran sumo sacerdote. Noten, la palabra gran sumo, antes eran sumo sacerdote, pero este es gran sumo sacerdote. Sumo, ¿qué significa? Gran. Pero Jesús no es un gran sacerdote, es el gran sacerdote. ¿Por qué? Porque Él fue el sacerdote que no tenía que dar expiación por sus pecados, porque Él fue santo, perfecto, y también porque Él fue el mismo que fue como sacrificio, cordero, inmolado, santo, sin mancha, para dar una ofrenda que sí realmente satisfizo a Dios. Realmente. Y por eso ya no necesitamos de más rituales, no necesitamos de más sacrificios, porque Jesús es el único, el último y el perfecto sacrificio. Porque si nosotros hemos creído en Jesús, ahora estamos en Jesús y Dios ahora nos ha adoptado como sus hijos. Así que, ¿qué implica la oración, hermanos? Implica la muerte y la resurrección de Cristo. No podemos ir en oración si Cristo no hubiese muerto. De hecho, Pablo en Romanos 3, 25 hacia adelante habla que Dios no eliminó este mundo porque estaba esperando en Cristo. En Cristo se aplacó la ira de Dios de los antiguos y de los nuevos. Porque ciertamente la raza humana debió dejar de existir en Génesis 3, cuando el hombre cayó. Pero siguió. Pero Dios dice que no va a dejar al culpable como inocente. ¿Y cómo es posible que pasaron más de 2000 años, 2500 años y Jesús recién vino y Dios no hizo nada con ellos? Pues ciertamente ese día morirás, dijo. ¿Cómo pudo aplacarlo? En Cristo. En Cristo tanto los antiguos como los que estamos ahora y los que han de venir han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Así que la oración implica, hermanos, el Evangelio. Así que eso espero que te anime. Espero que te anime el orar, porque para que tú ores, alguien tuvo que morir y resucitar, para que tú tengas entrada libre a Dios. Nadie puede ir a Dios solamente por Jesús. Y ahora nosotros podemos ir porque estamos en Jesús. Pablo ahora dice en nuestro texto, orad sin cesar. El segundo punto es una vida de oración. Entonces, ¿qué es la oración? Hemos definido que la oración es una conversación sobrenatural que Dios tiene con su Hijo, que está en su Hijo. Eso es la oración. Aquí Pablo usa dos palabras en el griego. La primera para orar es prosechomai, proseuchumai. Es una palabra rara en griego que te la puedes aprender repitiéndola 3 veces. Para esto, Pablo en su carta va a hablar a los tesalonicenses de cómo ellos deben de vivir su vida cristiana. Y una de las cosas que tienen que hacer es orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? La Biblia habla muchas veces de la oración y la cataloga de diferentes maneras. Pablo habla de la oración como rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia y ruego. Pero la palabra que usa Pablo aquí es la palabra para oraciones, en un sentido general del sentido. General, totalmente general. Entonces, la idea aquí de orar es estar cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Ese es el sentido de orar. De estar deseando, anhelando estar delante de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo aquí con orad es, anda delante de Dios. Ahora, ¿qué significa sin cesar? Bueno, no vamos a decir de que debemos orar
cada segundo del día, ¿verdad? Porque eso es humanamente imposible. No podemos orar las 24 horas y los 7 días de la semana, los 365 días del año. No podemos solamente orar. ¿Pablo está diciendo que debemos hacer eso? No, porque la palabra que usa para sin cesar es una palabra que podemos entender sin dejar brecha o sin interrupción. Esa palabra se usaba en el tiempo antiguo, no en el tema bíblico. En el tiempo antiguo se usaba como una persona cuando tosía. Cuando tú toses, estás tosiendo todo el día, pero no quiere decir que estás tosiendo cada milésima de segundo, ¿verdad? No, que la tos está ahí y en cualquier momento estás tosiendo, estás tosiendo, estás tosiendo. A veces tanto que molestas al del costado. Pero la idea entonces es orar continuamente. Nosotros podemos orar en la mañana, que es un buen tiempo, en la madrugada, antes de que salga el sol. Podemos orar cuando estamos haciendo, no sé, un entrecot, una sopa. Podemos orar cuando estamos en la sala. Podemos orar cuando vamos al trabajo, en el coche o en el bus, en el topo. Podemos orar al Señor ahí. De verdad que es una prédica muy buena. ¿Por qué? Porque porque Cristo ha roto todo el antiguo pacto y ha hecho uno nuevo. Porque antes teníamos que ir al templo para orar. Pero ahora en todo lugar, dice Pablo, quiero que los hombres levanten manos santas y oren. No necesitamos venir aquí al local de Videa para orar. Podemos hacerlo en cualquier lugar. Así que orar sin cesar significa orar continuamente. No consiste en repetir cosas las 24 horas del día, sino en vivir en un estado consciente y permanente en comunión con Dios. Y por último, el propósito de la oración. Después de todo lo visto, si yo preguntara a vosotros, ¿debemos orar? Sería como que es una pregunta que se dice, esa pregunta ni se pregunta. Ya que bien dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes del agua, así brama mi alma, oh Dios, por ti. El Salmo 42:1. Así como el respirar es para el hombre, la oración es para el cristiano. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, es así. A ver, pero ¿significa que nosotros debemos orar? Porque la pregunta es, ¿debemos orar? Cuando escuchamos la palabra deber, a veces nos hace un chirrido en la oreja, como, uy, deber, pero es que la Biblia habla de todo menos de deber. Es por gratitud. Es por una vida que yo he sido cambiado, pues ahora voy a vivir para Dios, por gratitud, no por deber. Sí, mi hermano, es así es la vida cristiana. No obstante, así como el respirar es para el humano y la oración es para el cristiano, lastimosamente, la oración no es tan natural como el respirar. ¿Cuántos de vosotros han orado hoy? ¿Cuántos han orado toda esta semana? ¿Puede identificarte conmigo? No es tan natural para nosotros orar. La oración es algo que debemos hacer o de lo contrario moriremos espiritualmente. En ese sentido es un deber natural de un hijo de Dios. Es un deber natural. Es una disciplina que tenemos que hacer. Es una disciplina. Dado que nuestra naturaleza caída tiende a alejarse a Dios, la oración es una disciplina espiritual que nos acerca a Dios. Debemos cultivar intencionalmente por el bien de nuestras almas la oración. Yo meditando en esto a veces me entristecía mucho, o cada vez que, no es la primera vez que pienso en esto, muchas veces la he pensado y me entristece porque digo, ¿cómo nos puede costar la oración cuando entendemos que la oración es conversar con Dios? ¿No? ¿Cómo es que nos cuesta tanto? Recordemos por un momento las palabras de nuestro Señor en Mateo
26, donde está en el huerto del Getsemaní, y le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está, Jesús está reconociendo que somos débiles. El Espíritu Santo que mora en nosotros, está dispuesto, siempre, constantemente, pero nuestra carne no. Nosotros no queremos orar muchas veces. Cuando vamos a orar, nos quedamos dormidos. Nos olvidamos, tengo muchas cosas que hacer, la universidad, el colegio, los chicos, dejarlos al cole, volver al trabajo, esto que el otro. Es que no puedo orar. La carne es débil. Pero Jesús no le está dando una recomendación, ni está sintiendo que a causa de su debilidad no deben orar. Y bueno, ya despreocúpate. Velad y orar. Estén atentos, estén despiertos y oren, porque era ya de noche en ese momento cuando fue al Getsemaní y habían pocas horas que separaba a Jesús del Getsemaní del Gólgota. Y Jesús estaba allí con sus discípulos y llamó a Pedro, Juan y Santiago y los llevó más apartado y le dijo, velen y oren, que yo voy a orar. Y se fue como un tiro de piedra a orar. Y cuando volvió, ¿qué pasó? Dormidos. Hey, what's up? What's wrong with you? ¿No han podido velar tan solo una hora conmigo? Y ellos estaban así. Velen y oren. Y se fue de nuevo, volvió una segunda vez. ¿Y qué pasó? Durmiendo. Una tercera vez, durmiendo. Ya, duerman, les dijo Jesús a la tercera vez. Si no puedes contra ellos, únete. Duerman. Despierten, porque he aquí viene el que me entrega. Y Judas venía con la guardia del templo para prender, diciéndoles, al que yo bese, ese es. Judas lo besó a Jesús y lo aprendieron. Jesús le dijo, todos los días he enseñado en el templo y no me han aprendido. Y ahora me aprenden como un ladrón. ¿Qué Jesús le dijo a sus discípulos? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa noche, ¿quién oró? Jesús. ¿Quién oró? Los discípulos. Vino la prueba. ¿Y quién pasó la prueba? Jesús. ¿Quién no la pasó? Ahí está. Más claro que el agua no puede estar. ¿Quiénes fracasaron? Los discípulos. El primer error, ¿quién lo hizo? Pedro, que cuando fueron a emprenderlo, Pedro agarró, sacó la espada de Malco y le cortó la oreja. Y le dijo, hey, ¿qué tienes tú? ¿Acaso no sabes que yo puedo orar ahora mismo y pedirle a mi Padre que mande legiones de ángeles para que me defiendan? El que a espada ataca, a espada muere. Jesús pasó la prueba. Después, ¿quiénes fracasaron? Todos. Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y Marcos, el evangelista de este evangelio, el escritor de este evangelio, dice que había un chico que lo aprendieron, pero que se quitó de su ropa y se fue desnudo. Posiblemente era Marcos. Él también, no siendo de los 12, pero sí uno de los discípulos de Jesús, falló. Mis hermanos, la oración es para valientes. La oración es un refugio para cobardes que huyen de la realidad. Es la trinchera de los valientes que desean vivir para Dios, someter su carne y luchar activamente contra el pecado. ¿Cuál es el propósito de la oración? Pues darnos la fortaleza para luchar contra el pecado. No es por medio de nuestras fuerzas que vamos a dejar de pecar, que vamos a luchar contra el pecado. No, en ninguna manera. Sino es por medio de doblar rodillas y hablar con Dios en la intimidad. Pero más allá de la guerra espiritual, pudiéramos pensar que el único propósito de la oración es luchar contra el pecado.
contra el pecado y la tentación, si bien es cierto, esto es verdad, no es el destino final de la oración. No. La meta última de la oración es la comunión con Dios. De hecho, si nosotros tenemos comunión con Dios, vamos a dejar de estar en comunión con el pecado. No puedes tú tener comunión con Dios y seguir con tu vida cristiana paupérrima. No puedes. Si estás orando, te vas a levantar. Porque es estar cara a cara con Dios. Y si nosotros estamos cara a cara con Dios, si nosotros nos ponemos a pensar quién estuvo cara a cara con Dios, fue Moisés. Ni siquiera cara a cara, estuvo con la espalda de Dios. Y salió su cara refulgente. Imagínate nosotros que a diferencia de Moisés, tenemos acceso no a la espalda de Dios, al rostro de Dios, delante de Dios, porque ahora estamos en Jesucristo. ¿Cómo no vamos a estar empoderados para luchar contra el pecado? La oración es el encuentro entre el Padre y el Hijo que está en el Hijo. Es para disfrutar una relación con Dios. La oración implica un costo y fue la sangre de Jesús. Así que si una iglesia no ora, hermanos, es una iglesia moribunda, una iglesia que se está cayendo a pedazos. Podemos tener mucha buena doctrina y eso pasa, hermanos. Lastimosamente sucede. Podemos saber mucha teología, griego, hebreo. Podemos saber muchas cosas de la historia de la iglesia, de reformadores, de pre-reformadores, de la reforma radical, etc. Podemos saber mucho de la cultura de donde vivimos. Podemos saber, hoy sí, yo sé cómo conectar con el mundo, con las personas para llevarle el evangelio. Podemos saber mucho. Podemos ser muy profesionales en lo que hacemos. Pero si no oramos, pues tú estás en automático y posiblemente un día se te acabe la pila. Y lo más triste que pueda pasar contigo es que Dios te diga, nunca te conocí. Porque los que son del Señor no son los que predican, evangelizan, hacen grandes cosas y sanan enfermos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Y la voluntad del Padre es lo que dice Pablo, orad sin cesar, oren continuamente. Así que mi hermano, permíteme dirigirme a ti, ora sin cesar, ora continuamente. Ten una vida de oración para que tengas una comunión con el Señor, una comunión viva. Quizás tú digas, hey, pastor, eso suena tan fácil, pero no es tan fácil en la práctica. Déjame responderte, ya que sé que estás pensando eso. ¿Por qué no es tan fácil? Si Cristo ya pagó, Cristo ya resucitó, Cristo ha abierto el camino para que tú vayas a la presencia de Dios. ¿Por qué no es fácil? ¿Acaso si tú vas en la carretera con el coche y está una carretera libre, ¿te es fácil llegar? Si hubiese, no sé, ahí piedras y demás, pero Jesús ha abierto el camino para entrar libremente a la presencia de Dios. Así que si somos honestos, déjenme confesarles, para mí también es difícil. Así por eso digo de esta forma, si somos honestos, muchas veces lo que nos frena es el pecado. El pecado nos paraliza, nos avergüenza y nos dice, ¿para qué vas a ir a pecar? Si eres un hipócrita, porque vas a salir de la oración y vas a seguir pecando. ¿Para qué vas a ir a orar? Mi hermano, permíteme recordarte algo, que de este lado de la eternidad el pecado no se va a ir. De este lado de la eternidad el pecado va a estar constante y sonante aquí. La vida de este lado de la eternidad la tendremos que lidiar constantemente con el pecado. El pecado no se va a ir. Su raíz es tan profunda de que la única manera de liberarnos absolutamente del pecado, totalmente, es cuando partamos con el Señor. Ahí ya el pecado será solamente una memoria
de la salvación, como dice Agustín. La gran diferencia, hermanos, está en esto. Ores o no ores, la inclinación al pecado estará ahí. Estará ahí. No es que vamos a orar y tú ya vas a estar pero impecable, vas a estar perfecto. No, no, no. Es una lucha constante. La oración es lo que nos da la fortaleza para vivir contra el pecado. No nos da esa garantía la oración de que el pecado va a salir así, porque el pecado no se va a ir. Pero precisamente es la oración que nos da la fuerza para luchar contra el pecado y no tener una relación. El pecado siempre va a estar. El punto está, si tú estás en el pecado, viviendo con el pecado, no voy a orar y sigo con el pecado, a orar y luchar contra el pecado. Esa es la única diferencia. Si tú no oras, tenlo por seguro que vas a caer en tentación, porque Jesús lo dice claramente. Y si tú piensas que no es así, piensas que sí puedes seguir tu vida cristiana sin orar, estás diciendo que Jesús es mentiroso. Estás diciendo que Jesús se equivoca. Oremos, hermanos, porque orar es estar en comunión con Dios, y al estar en comunión con Dios vamos a estar en una lucha constante contra el pecado. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos a Dios, más pecado vamos a estar en nosotros. Cuando oramos, va a haber cosas que eliminemos, va a salir cosas del pecado de nosotros, pero después van a salir otras cosas. ¿Sabes por qué? ¿Alguna vez tú has estado en un lugar semi oscuro con un foquito así? Y cuando te has acercado más al foquito, ¿te has dado cuenta de que tu polo estaba al revés? ¿Te has dado cuenta de eso? Tú te pusiste así y de ahí saliste donde había más luz y encima había un hueco ahí en tu polo. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué? Porque te has acercado a la luz, ¿verdad? De la misma manera pasa con Cristo. Si tú estás en Cristo, si tú estás en Dios orando, pues tú vas a ver antes de orar un pecado. Y cuando estás orando y estás en Cristo, otro pecado. Uy, pero este no lo veo. Y si cada vez que te acercas más a Cristo, vas a ver más pecado. Hermanos, en ese lado de la eternidad el pecado va a estar con nosotros, no se va a ir. Ahora, esta es una mala noticia quizás para ti. Sí, lo que la Biblia dice es que el pecado no se va a ir. La Biblia no nos habla de que si estamos en Cristo el pecado absolutamente se fue. No, no. La Biblia nos dice de que cuando estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Y ahora le hacemos la guerra al pecado. Antes estábamos como súbditos del pecado. Ahora hemos pasado al otro lado y ahora estamos en guerra contra el pecado. Y cada vez que estamos en Cristo vamos a ver más pecado en nosotros, más pecado en nosotros. La vida cristiana se trata de una vida en santificación, donde el día de tu muerte aún tendrás pecado. Pero eso no importa, porque Cristo pagó todos esos pecados. La idea es que ahora, ¿cómo yo voy a querer vivir en pecado? Si no voy a querer eliminar cada vez más pecado que vea en mí, porque Cristo está conmigo. Así que, hermanos, no eliminamos el pecado con mera fuerza de voluntad, ni con una rigidez en cuanto a leyes, en ser dogmáticos en ciertas cosas, en tener una valentía humana, sino vencemos al pecado en comunión con Dios. Porque estamos en comunión con Dios en la oración. Y debido a esa comunión de estar en Dios, tenemos esa verdadera valentía para luchar contra el pecado. Y ahora quiero dirigirme a aquella persona que no tiene a Cristo aquí, o si hay alguien que no es cristiano y me está oyendo por el internet, pues déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú has orado a Dios? ¿Cuántas veces has orado a Dios y Dios te ha respondido? Muchas, ¿verdad? Muchas veces. Yo estoy seguro que muchas veces has orado a Dios y Dios te ha respondido lo que has orado. De hecho, si tú eres ateo o agnóstico, sé honesto y dime si alguna vez no has orado a Dios. Así quizás tú has orado en secreto, nadie lo sabe, solamente tú, pero has orado en ese momento difícil. Dijiste, Dios, si existes, pues ayúdame y creeré. Mi amigo,
que dices que no existe Dios, sé que alguna vez has orado a Dios. Dios está de testigo, pero con total honestidad, nadie va a creer en Dios por una respuesta de oración. Nadie. Nadie. La única manera de estar en Dios, de estar en Jesús, es por medio de la fe en Él. Creer que verdaderamente Él vino, vivió una vida santa, perfecta, murió en una cruz por tus pecados y los míos y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. No usemos la oración como un puente para llegar a Dios, como otro puente para llegar a nuestros propios deseos. Si no usemos la oración para que Dios sea nuestro mayor deseo. Hoy tienes la oportunidad de poder venir a Dios y de ser ese hijo que tiene una conversación sobrenatural con el Padre por estar en el Hijo Jesucristo. Por medio de la fe y el arrepentimiento, reconociendo tus faltas, tus culpas, hoy puedes pasar de una vida sin Dios a una vida con Dios, a una vida de siempre buscar tus propios beneficios por cualquier medio, incluido la oración, y venir hoy a Dios para que Él sea tu máximo deseo y el quien esté contigo a pesar de cualquier circunstancia. Así que mi amada iglesia, disfrutemos de Dios en la oración continua. La meta de la oración es la comunión entre el Padre y su Hijo, que está escondido en el Hijo. Porque gracias a Jesús, el Hijo de Dios, tú y yo podemos acercarnos como verdaderos hijos de Dios, que es nuestro Padre celestial. Gracias, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, esas palabras tan sublimes que pueden salir de nuestra boca, es gracias a Cristo. ¿Cómo es que hombres comunes y corrientes podamos llamarte Padre, Señor? Bendito Señor, te ruego que hagas la obra que para mí es imposible hacer, que esta palabra, este mensaje de hoy, vaya con el poder de tu Espíritu Santo, para que haga la obra que para mí es imposible, que es salvar y santificar. Ayúdanos a que como iglesia local podamos tener en alta estima la oración, pero no de palabras solamente, sino que individualmente cada uno de nosotros podamos cultivar la oración. Señor, haznos sentir el peso del dolor, del pensar, ¿cómo no estoy orando? Si la oración es hablar contigo, Señor. Si la oración es estar en ti, Jesús, la persona más excelsa del universo. ¿Cómo es posible que nos cueste orar tanto? Señor, tú sabes que somos polvo, que somos débiles en la carne, pero aún así tú no nos has desechado, sino al contrario que nos animas y nos dice, oren, velen. Ayúdanos, Señor, ya que la oración íntima es la prueba más fidedigna de que una persona te ama. Podemos predicar con elocuencia, podemos hablar muchas cosas para que nos vean. Incluso podemos hacer largas oraciones y buenas oraciones delante de la congregación. Pero la oración íntima, la oración continua, allí no se puede mentir. Ahí no podemos engañarte, Señor. Venimos delante de ti, delante de tu presencia, arrepentidos por nuestra falta de oración. Porque a pesar que no queramos, sentimos que podemos solos. Pero hoy venimos delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor, pidiendo tu ayuda y tu auxilio para poder ser hombres de oración y mujeres de oración. Bendice tu palabra en esta mañana.
Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.